Muchos tal vez han escuchado esta historia, la historia de un granjero que en la zona en donde tenía su negocio y su establecimiento era propenso a recibir tormentas que venían de la costa. Desesperado porque personal que tenía a su cargo renunciaban precisamente por todos los estragos cuando llegaban aquellas tormentas fuertes. Y este granjero, después de haber entrevistado a tantas personas candidatos para asumir ese trabajo, finalmente se topó con un hombre pequeño, delgado, tal vez hasta insignificante a la visión y a las ideas que este granjero quería. Y la pregunta que siempre hacía a esos posibles candidatos para asumir ese puesto era: ¿cuáles son tus mayores virtudes? Todos los que hicieron esa lista no le terminó convenciendo al granjero, pero este trabajador chaparrito, tal vez a los ojos del granjero insignificante, le respondió: una de mis virtudes es que sé dormir cuando el viento sopla. Sé dormir cuando el viento sopla. Tal vez inquieto, el granjero no entendía, pero algo le terminó convenciendo y contrató a este trabajador. Finalmente no tardó en llegar aquel temporal donde los vientos y las tormentas que venían de la costa se hicieron presentes. El granjero salió desesperado en cubrir el ganado, cubrir todo lo que era necesario para no salir tan afectados. Cuando de repente vio a aquel trabajador y le dijo: ¿por qué está usted ahí? Ante lo que se está dando, usted está dormido y tranquilo. Y le volvió a responder: le dije que una de mis virtudes es que sé dormir y descansar cuando el viento sopla. Y esta historieta, que a lo mejor la has escuchado, creo que nos lleva a la idea, sobre todo cuando el apóstol Pablo, escribiendo su carta a la epístola a los romanos, lo dice de otra manera, y aquí viene uno de los grandes desafíos. El apóstol Pablo dice: hay que estar gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación, constantes en la oración. Gozosos en la esperanza, pacientes en la tribulación, constantes en la oración. El capítulo 12 de esta epístola viene desarrollando lo que pudiéramos decir, en otras palabras, los deberes o la ética de un cristiano de poder asumir frente a sí mismo y a su ejercicio como cristiano en medio de las tormentas. Aquel trabajador del granjero decía: sé dormir cuando el viento sopla. A mí me gustaría invitarles a que la iglesia pueda confirmar y afirmar diciendo: me siento en paz y confiado cuando la tormenta azota en mi vida. Es una situación que como humanos nos puede llegar a sacudir y nos ha confrontado en distintas ocasiones. Pero Pablo dirige esta carta a una iglesia que está en la capital del imperio, que es Roma. Y sobre todo, ustedes se acordarán en la historia, Roma no solo era la capital, sino hablar de una iglesia allí era también un lugar donde los ojos estaban puestos en aquellos que se llamaban cristianos y en aquellos que, en medio de las tempestades, seguían manteniéndose con esa fe a Dios.
Por eso el apóstol nos recuerda hoy a la iglesia tres aspectos que es lo que voy a ir reflexionando contigo. Gozosos en la esperanza, número 1, pacientes en la tribulación, 2, y constantes en la oración. El primer punto, que es esta invitación de nuestra conducta como creyentes, es a permanecer gozosos o dicho también alegres en la esperanza. Cuando nos sentimos esperanzados, hay alegría y la alegría es lo que infunde no solo el corazón, sino también infunde en nosotros en el recordatorio que cuando abrazamos esa esperanza en Dios, nada en la vida está acabado, así como lo escuchas. Si tú abrazas la esperanza, te ha de recordar esta porción de la Escritura que nada está acabado. Porque si nosotros terminaríamos concluyendo que a lo mejor esa tormenta que estoy viviendo o esa situación adversa ya llegara y se quedara para siempre, entonces nos habla de alguien que no ha abrazado la esperanza. Y la esperanza infunde ese gozo. Por eso, el autor de esta epístola, que es el apóstol Pablo, hace también cercano lo que antiguamente ya también se decía. Ustedes se acordarán en el Antiguo Testamento y particularmente en el Eclesiastés. Cuando el Eclesiastés dice, mientras hay vida, hay esperanza. Y quien ya no tiene esperanza es aquel que probablemente siente que ya no hay razones para querer seguir vivo. Repito, aquel que probablemente ya no se siente esperanzado, es que no está encontrando esas razones para seguir viviendo. Me gustaría que tú, en tu reflexión propia, guiados a través del Espíritu de Dios, empieces a al menos enlistar 3 motivos que son las razones para seguir viviendo. No es necesario que lo compartan, pero que sí lo medites en tu corazón. 3 razones, 3 motivos, 3 motores que hacen que tu vida siga estando dispuesta a seguir adelante. Algunos dirán, mis razones o motivos pueden ser mis hijos, mi familia, el prójimo, mis sueños, mi profesión, Dios mismo. Haz presente al menos, iglesia, 3 motivos, 3 motores. Y que sean esos motores que al menos en este momento se conviertan en tu fuerza, en tu estado de ánimo para seguir abrazando esa esperanza. Cuando nosotros entonces encontramos esas razones de peso, entonces de manera inmediata estamos abrazando la esperanza, una esperanza de la cual Dios es fiel. Por eso la razón y la sabiduría antigua de aquel que, mientras tenga esperanza y vida, quiere decir que sigue encontrando grandes motivos para seguir adelante. Pese a las tormentas, no te olvides de ver esos motores que infunden en tu fuerza y en tu voluntad para disponerte de todos los días. Por eso el apóstol Pablo dice, hay que estar alegres, hay que estar gozosos. Te pregunto a ti, ¿no te da alegría ver a tu familia, a los que están ahí? Eso genera esperanza. ¿No te da alegría el poder decir, hoy Dios me ha permitido cumplir un año más de vida, Dios me ha permitido abrir nuevamente los ojos para ver este nuevo mañana? Allí, como te darás cuenta, hay esperanza. Allí cuando nuevamente
me doy cuenta que en el camino andado no me siento solo porque me veo acompañado, pero uno se siente contento, alegre, porque allí está la esperanza. Por eso, cuando hablamos de la esperanza, querida iglesia, hemos de recordar lo siguiente. La esperanza no toma las cosas exactamente tal como se encuentran. Porque si los tomáramos exactamente, caeríamos en un realismo que nos pueda llevar a cierto pesimismo. La esperanza se mueve de otra manera. La esperanza es aquella que camina, que se mueve y que también apunta a esas posibilidades que nos van enriqueciendo. Quisiera ponerlo de otra manera. La esperanza, si es aquella que camina, que se mueve y que encuentra posibilidades, es recordar sencilla y al mismo tiempo profundamente que así como Dios te ha levantado de otros momentos, te pregunto a ti, ¿volverá a levantarte de esta situación? Que así como Dios ha ido trayendo provisión a mi vida, ¿crees que lo hará ahora? Esa es la esperanza, el poder confirmar que Dios ha estado allí en cada momento. Y eso infunde la alegría porque le recuerda a la iglesia y Dios le recuerda a sus hijos que así como lo ha hecho, seguirá abriéndose a esas posibilidades. Gozosos y alegres, porque ¿qué sería de nosotros si despertaras un día y ya no hubiera esperanza? Por eso no se les olvide esta gran promesa de nuestro Dios y este camino que el cristiano deberá seguir ejerciendo. La segunda premisa que nos invita el apóstol Pablo es ser pacientes en la tribulación. ¿Y cómo se hace para ser paciente o para poder soportar con valor el sufrimiento? Bueno, todo lo que hemos mencionado no está aislado. Si aquella persona tiene esperanza, esa esperanza no solo le infunde alegría, sino que al mismo tiempo le da la suficiente paciencia, aunque por momentos en nuestra naturaleza humana desesperamos, pero esa paciencia que se ejercita nos da el valor, pues gracias a la esperanza en Dios, te recuerdo que ninguna tormenta es eterna. Y este sabio, que fue un personaje en la historia que trascendió, porque buscó continuamente en medio de las tormentas y del sufrimiento, no solo en lo personal, sino de su país, siempre proclamar ese consuelo y esa paz en todo momento. Me refiero a Mahatma Gandhi. Fíjate lo que decía Gandhi. Cuando hay una tormenta, los pajaritos se esconden, pero las águilas vuelan más alto. Qué significativa esta reflexión y bastante ilustrativa en la reflexión que estamos haciendo. Cuando hay una tormenta, los pajaritos se esconden, pero las águilas vuelan más alto. En una ocasión tuve la experiencia de salir de la Ciudad de México justo en esta época de lluvias. Y a las 6 de la mañana que me tocaba subirme al avión, pregunté a mí mismo cómo iba a ser ese vuelo, porque todo estaba tan cerrado en el cielo con las nubes y una tormenta que parecía que iba a durar todo el viaje. Y me hizo pensar mucho en esta frase de Gandhi.
Porque aunque aparentemente esas nubes grises que parecía oscurecer el camino, no nos olvidemos que detrás de esas nubes los rayos del sol, aunque no se vean, están presentes. Y recuerdo que cuando este avión fue poco a poco eh, subiendo y tomando la altura necesaria, llegó un momento en donde traspasó esas nubes y de repente pude contemplar el sol maravilloso que había una vez cruzando esas nubes. Y eso me hace recordar, iglesia, que aunque esté tan abajo esas nubes de nuestras tormentas, no te olvides, eso no quiere decir que el sol ya no está. El sol está allí. Tal vez no lo vemos. Por eso el apóstol Pablo nos dice ser pacientes. Porque tarde o temprano, esa luz, esa claridad del sol volverá a brillar en nuestro camino. La paciencia es un ejercicio que debemos de hacerlo cotidianamente. Lo contrario a la paciencia es la desesperación, porque estamos acostumbrados a que las cosas salgan a nuestro tiempo, a nuestro ritmo. Pero aquel que sabe aguardar en la paciencia, dijera Gandhi, es como aquellas águilas que van tomando las alturas y traspasar esas nubes. Tercer elemento, iglesia, constantes en la oración. La constancia en la oración. ¿Por qué la oración? Porque no nos olvidemos que la oración es un diálogo con Dios y que nos permite construir, gestar en ese espacio íntimo. Dialogar con Dios es el lugar indicado, iglesia, donde en medio de ese sufrimiento y en donde la alegría de la esperanza, me permito generar ese tiempo al cual Dios me invita para despojarme de mis cargas. La oración como ese diálogo con Dios que me permite abrazar la esperanza y al mismo tiempo ejercitar la paciencia, es donde de manera abierta, de manera sincera y diríamos así, abriendo el corazón, me reconozco que solo no puedo en esto que estoy viviendo y que allí, sí, en aquello que se escapa a mi control o que por momentos siento que me rebasa, necesito de ese su brazo extendido para poder seguir adelante. Por eso el Señor Jesús nos recuerda, cuando ores, hazlo en un espacio, ¿no? En tu habitación, porque es un encuentro que es fundamental y que nos enriquece. Pero enriquece la oración en tanto te des a ti la oportunidad de decirle al Señor, con esto no puedo. Dialogar implica incluso poder sentirme escuchado. Por eso la oración nos da la oportunidad y la riqueza de fortalecer nuestro espíritu. Y tanto es el valor en lo que ha creído el apóstol Pablo, que por eso invita a la iglesia a ser constantes en la oración. Pero también quisiera yo agregar este último elemento a este tercer punto. La oración verdadera mueve a la acción. La oración verdadera mueve a la acción. Una oración que no nos mueve a la acción tal vez se está convirtiendo en simple y llana palabrería. La oración nos tiene que mover a actuar. Y actuar significa
que tengo fe que en este paso que daré, aunque aparentemente es un riesgo, pero el cristiano, convencido de que Dios le acompaña y le da esa esperanza, se sabe que no va solo, se sabe cercano a Dios. Por eso, hagamos que nuestra oración nos movilice, porque en ese proceso es donde también Dios nos fortalece. La oración verdadera nos permite recordar que cada cosa que has asumido, aquello que actúas, es porque está orando. En otras palabras, diríamos una iglesia que está caminando, una iglesia que está avanzando, es porque está orando. Una iglesia que a pesar incluso de su desesperación, a pesar de la situación que puede paralizarle, el apóstol Pablo le recuerda a la comunidad de Roma: sean constantes, porque el valor de orar nos da fuerza gracias a la esperanza que el Señor nos da. El valor de orar nos da la fuerza gracias a la esperanza que Dios nos da. Si la iglesia está caminando, es porque está orando. Y si la iglesia está orando, es porque está confiando de que el siguiente paso, Dios lo confirmará y te permitirá avanzar. No nos olvidemos de aquel trabajador del granjero. Sé dormir cuando el viento sopla. La iglesia podrá decir: sé estar en paz cuando el viento sopla, porque estoy alegre en la esperanza, porque soy paciente en medio de la tribulación. Sé estar en paz, porque estamos siendo constantes en la oración. 3 elementos que van forjando nuestro carácter cristiano, iglesia. 3 recursos que nos apelan a llevar una vida cristiana congruente. 3 aspectos que no podemos olvidar en medio de los tiempos en que vivimos. Acuérdate de tus grandes motivos para seguir viviendo. Y ahí te descubrirás que la alegría de la esperanza se hace presente. No te olvides que aun cuando la situación fuera doloroso y vivamos en ese sufrimiento, Dios no se olvida de ti. Que detrás de esas nubes el sol sigue estando. Y la paciencia me permitirá ver nuevamente ese destello de luz en mi camino. Y no te olvides, iglesia, que el dialogar con Dios nos permite desahogar, soltar esas cargas para emprender el camino sabiendo que no vamos solos y que Él nos está acompañando. Que el Señor añada bendición a su palabra.